Shalom, bienvenidos hermanos y amigos todos, especialmente los hermanos que, bueno, primero los que están acá en vivo conmigo y luego también los hermanos de YouTube, que son una comunidad muy grande ya y ellos me están reclamando que grabe más temas para ellos. Entonces, el tema que quiero presentar hoy, un tema sencillo para la comunidad, principalmente para los creyentes, tiene que ver con lo que estoy observando no diría que muchos, pero algunos hermanos que todavía tienen dudas. Están estudiando la Torá o estudiando las escrituras en general conmigo o con otras personas y luego vienen donde mí por escrito, ¿verdad? Mayormente, con dudas sobre distintas cosas. Entonces a veces me asombra que después de tanto tiempo todavía haya creyentes con dudas sobre el Mashiach, dudas sobre la inspiración de las escrituras. Eso es increíble porque esos son los temas básicos, elementales y básicos y fundamentales de la fe. Pero pues no se puede, ¿verdad?, obligar a nadie a creer. Todavía hay personas que dudan de muchas cosas que nosotros enseñamos. Eh, Próximamente estaré presentando un análisis muy extenso del tema del reino, del milenio, reino milenial del Mesías, del cual me llueven preguntas casi todas las semanas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo de hoy es que vamos a estudiar precisamente sobre las dudas. Ok, vamos a mostrar el documento que tenemos preparado para comentar. Y es que hay una tentación a dudar, ¿verdad? Hay pasaje en Primera Reyes 19:4 que dice, y él, hablando de Eliyahu, se fue un día de camino por el desierto. Luego llegó a un arbusto de retama y se sentó allí y pidió la muerte, diciendo, ya basta, Yahweh, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Lo que le estaba pasando a Elías era que tenía tanta persecución de parte de Isabel o Jezabel, que el espíritu de Eliyahu se doblegó. Fíjense que Eliyahu fue uno de los más grandes profetas, pero en ese momento se doblegó su espíritu con una amarga desilusión y quería morir para aliviar su dolor. ¿Qué le parece? Un siervo de Yahweh que había ganado unas victorias bárbaras en contra del paganismo en Israel, de la infiltración del paganismo y de la adoración a Baal en Israel, y había logrado unas victorias tremendas, y ahora estaba desanimado. Ahora estaba desanimado porque la reina lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces, paradójicamente, la reina lo persigue para matarlo y ahora le dice a Yahweh que mejor que él le quite la vida. Mejor que me muera. ¿En qué quedamos? Si en realidad hubiera querido morir, hubiera dejado que la reina impía esta Isabel lo matara. Pero es obvio que no quería morir. Así que vamos a hablar un poquito de esto en este día. La fe de Eliyahu es probada con severidad. Y aquí en este pasaje, 1 Reyes de Reyes 19:1 y 2 dice, cuando Ahab, ese era el rey de Israel en ese tiempo, le informó a Isabel, que es el nombre correcto y hebreo de Jezabel, todo lo que Eliyahu había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Wow. Isabel le envió un mensaje a Eliyahu diciendo, porque esto fue después de la matanza de los profetas falsos de Baal. Así me hagan las deidades, dijo ella, y aún más, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Entonces la impía esa reina de dónde? Reina de Israel, porque estaba casada con un rey hebreo, israelita, Ahab, y ella se negó a reconocer en los acontecimientos del Monte Carmel, que fue lo que ya el otro día hablamos de eso, el poder y la providencia de Yahweh, y se empeñó en su maléfico plan de destruir al profeta de Yahweh y vengar la muerte de sus corruptos sacerdotes de Baal.
Ahí tenemos una ilustración, así una lámina ilustrativa, ¿verdad? De lo que pudiera haber sido o lo que hubiera haber parecido esa reina impía, Isabel, que su mismo nombre tiene que ver con Baal. Esos nombres que terminan en Bel, como este, que Isabel o Isabel, tiene que ver con Baal, ese es parte del nombre de Baal. Y por lo tanto ella era una adoradora de Baal. Y ella era la que había contribuido a la corrupción espiritual, moral y religiosa en el pueblo de Israel en su tiempo, ¿verdad? Eso fue mucho antes del Mesías, obviamente. Después de revelar una intrépida valentía en la contienda del Monte Carmel, como mostró Elías la debilidad humana. Primera de Reyes 19:3 dice, entonces él tuvo miedo, wow, y huyó enseguida para salvar su vida. Llegó a Beersheba, que pertenece a Yahudá, y dejó allí a su criado. Ok. Le dio miedo. Tuvo miedo Eliyahu ante una mujer. Lo que pasa es que no era una mujer común y corriente. Era nada menos que la reina de Israel, o sea, la esposa del rey. Eliyahu pudo haber hecho frente a la amenaza de la impía Isabel, perdón, con solo pedir la protección de Yahweh, cuyo nombre él había glorificado poco tiempo antes. Y ciertamente Yahweh lo habría protegido, como hizo con otros de sus siervos en otras épocas, pero en este momento se acobardó y no pudo más. ¿Le pasa eso a usted? ¿Me pasa eso a mí a veces? Pregunto. ¿Qué advertencia debería prestar seria consideración todo obrero de la causa de Yahweh? Primera de Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia interesante. A veces uno se siente firme y no hay nada malo en eso, ¿verdad? Sentirse que uno está firme, que está bien, que está caminando en el camino de Yahweh. Eso está bien. Pero mire que no caiga. Cuídese. Eso de mire que no caiga quiere decir cuídese de que no caiga. Entonces, este hombre tuvo miedo, Eliyahu. Y pienso que en algún momento de nuestras vidas pasamos por eso, ¿no? Algo nos atemoriza, nos da miedo, nos asusta. A veces son las persecuciones de parte de otras personas, y en algunos casos de parte del gobierno incluso. Y todo eso tiene que ver, o sea, con el hecho de que somos seres humanos. Somos seres humanos de carne y hueso, mortales. ¿Eh? Pero para eso es que estamos estudiando la palabra de Yahweh, para reconfortarnos, para fortalecer nuestra fe en la protección de nuestro Padre Yahweh. Ahora en el punto número 2 hablamos del siervo desalentado, completamente desalentado. ¿Qué pidió Eliyahu en su oración a Yahweh? Ok, ya más o menos lo habíamos leído. Y Eliyahu, porque ese es el verso inicial principal, se fue un día de camino por el desierto, luego llegó a un arbusto de retama y se sentó allí y pidió la muerte, diciendo, ya basta, Yahweh, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Quiero volver atrás un momento para decir algo que olvidé decir, o que me vino a la mente en ese momento. Dice que en el verso 3, huyó Eliyahu para salvar su vida y llegó a Beersheba, quiero que no olviden esto, que pertenece a Yahudá. Ok, si Eliyahu huyó a Yahudá, o sea, territorio de Yahudá, a Beersheba, que es territorio de Yahudá, a diferencia del territorio de Israel que quedaba al norte, el territorio de Yahudá quedaba al sur. ¿Dónde estaba Eliyahu? Eso no tiene que ver con el tema. Es como si fuera una tarea que les dé, una asignación. ¿Cuál es la importancia de esto? Si Eliyahu huyó a Yahudá, ¿dónde estaba Eliyahu? Obviamente estaba en Israel, arriba, en el norte. Ese dato tiene mucha importancia para algo que vamos a estudiar más tarde, después, para que se den cuenta claramente los hermanos dónde fue o a dónde fue transportado Eliyahu cuando fue elevado hacia el cielo en un
carro de fuego. Hasta ahí. Pero ese pasaje es importante. ¿Ok? Así que en momentos de depresión o de miedo, aún los hombres fuertes se debilitan y tienden a escapar o a ocultarse. A mí me ha pasado. Incluso algunos desean morir. Hasta ahí yo no he llegado. Pero algunos desean morir para dejar de sufrir. Pero es necesario mantener la fe, hermanos, y la paciencia en espera de la liberación prometida por Yahweh Avinu, Yahweh nuestro Padre. Así que en ese detalle no imitemos a Eliyahu. En ese sentido de escapar, de mantenerse, qué sé yo, estar deprimido, con miedo, deseando incluso morir. No, en eso no podemos imitarlo. En otras cosas sí. ¿Qué debe esperar o soportar todo testigo de la causa de Yahweh? Según de Corintios 4, 8 y 9 nos dice Shaul, ya ustedes lo tienen todo, ya se enriquecieron, ya han empezado a reinar. Eso es una ironía, ¿sabes? Eso es un lenguaje irónico. Es importante que entiendan esta cuestión del lenguaje irónico para que entiendan otras cosas del libro de Yesayahu. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque considero que a nosotros los enviados, Elohim nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los mensajeros y para los hombres. Fíjense el concepto que tenía Shaul, conocido como Pablo, de sí mismo y de los enviados en general, ¿verdad? Enviados, que en griego se dice apóstoles. Así que a veces, hermanos, los momentos esos de desilusión, de desaliento, de tristeza, es difícil en esos momentos creer que Yahweh está con nosotros. Es difícil internalizarlo. Podemos creerlo a nivel intelectual. Yahweh está con nosotros. Oh, sí, está con nosotros. Pero a nivel de internalizar la idea, es como más difícil. Ahí es cuando muchos se pierden la confianza en Yahweh y caen en dudas y en incredulidad. Los siervos de Yahweh deben saber, hermanos, que serán probados. Eso es como casi prácticamente inevitable. Vamos a ser probados no solo por menosprecio de los enemigos, sino también por la tibieza y la traición de amigos y quizás hasta de hermanos en la fe, ¿verdad? Saúl, el llamado Pablo, Saúl, sufrió toda clase de persecuciones en su vida, y llegó hasta el martirio, o sea, hasta que lo ejecutaron también. Si los grandes sufrieron todo eso, ¿qué se dejará para nosotros los pequeños? Como dijo el maestro en otra ocasión, si con el árbol verde hacen esto, refiriéndose a la persecución que tenían los fariseos contra él y finalmente la muerte, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol seco somos nosotros. El árbol verde es el Mashiach, ¿verdad? Y si a él le hicieron todo eso, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros? Fíjense ahí en la lámina ilustrativa del documento, cómo Shaul fue apedreado, fue latigado, no sé si existe ese verbo, pero fue latigado, recibió latigazos, fue vejado, insultado y, bueno, perseguido de muchas maneras, pero él perseveró, permaneció fiel, constante y firme hasta la muerte. Hasta la muerte. Déjeme decirle, yo he conocido hombres así. Yo unos años atrás vi morir a un hermano ministro en una congregación de Yahweh de cáncer. Un cáncer terminal. Y yo vi, bueno, no lo vi en el momento de morir, pero lo vi cuando ya le quedaba poco de vida, con dolores que le costaba trabajo disimular y soportar. Sin embargo, nunca lo oí quejarse en el rato que estuve con él allí en el hospital. Y otros han sufrido otras
desgracias peores. Bueno, no sé si hay algo peor que la muerte, pero bueno, pero sí hay muertes peores, unas peores que otras, eso sí. Y todo eso han sufrido muchos de nuestros hermanos, no solamente aquí en la Asamblea y en Congregación de Yahweh y otros grupos similares, en la cristiandad también. Actualmente están siendo perseguidos en algunos países como África y ciertos países de África. Asesinados. Y el resto, si ustedes saben, es noticia. Vamos al punto siguiente. ¿Cuál es el remedio para el desaliento? Aquí tenemos varios textos. Lucas 21:36 dice, así que manténganse alerta en todo tiempo, palabra del maestro, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Manténgase alerta. ¿Qué quiere decir eso? Manténgase vigilantes, alertas, conscientes de lo que está pasando en todo tiempo y sobre todo orando, orando, orando. Lo repetí 3 veces porque pregunto, ¿estamos orando a menudo? ¿Ora usted a menudo, hermano? ¿Y por qué pregunto esto? Porque yo sé por experiencia propia que hay tiempos en que por debilidad de la carne, ¿cómo diríamos? Nos cedemos en términos de la oración. O sea, dejamos de orar o dejamos de orar tanto como deberíamos estar orando. Verso 10 del capítulo 12, 2 de Corintios, dice, por eso, bueno, me faltó 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Y el verso 17 dice, oren sin cesar. Claro, orar sin cesar no quiere decir estar orando todo el tiempo, las 24 horas del día. Imposible, imposible. Eso no puede significar eso. Orar sin cesar quiere decir que oremos todos los días, todos los días, todos los días. No es que vamos a estar todo el día orando, obvio, pero que sea algo constante, constante. Una vez al día, 2 veces al día. Si puede 3 veces al día, mejor. Pero mínimo 1 vez al día. Eso es orar sin cesar, si lo hace todos los días. Según de Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades. Mire qué cosa. Perdón, dice Pablo, por eso me complazco en las debilidades. ¿Habremos aprendido nosotros eso? Me complazco en las burlas. Me complazco en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por la causa del Mashiach. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es una paradoja. Porque ser débil es lo contrario de ser fuerte. ¿Ok? Pero una paradoja no necesariamente es una contradicción. Una paradoja es lo que parece una contradicción, pero no necesariamente es una contradicción. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles y luchamos contra, por lo que sea, la tentación o las pruebas, entonces buscamos la presencia de nuestro Padre Yahweh. Buscamos el poder del poderoso. Y ahí es que nos volvemos fuertes. Para los desanimados hay un remedio en la fe. Hay un remedio en la oración. E incluso hay un remedio en el trabajo. Hermano, si usted quiere quitarse esas preocupaciones de la mente y ese miedo y toda depresión y todas esas cosas, salga a hacer trabajo misionero, salga a compartir la fe con otras personas y usted verá cómo eso le ayuda. También hablo por experiencia, porque también, igual que muchos de ustedes, he sido tentado y he estado en debilidad. Pero hasta ahora me he podido seguir en la batalla por eso que estoy diciendo. ¿Ok? Porque uno, sabiendo que es débil, se agarra del brazo poderoso de Yahweh y del Mashiach, y ahí es que se hace fuerte. Así que la fe y la actividad, no hay
manera mejor de librarse de, por ejemplo, de la depresión, que tratar de hacer algo por otras personas, por las demás. No es fácil siempre, pero se puede. Así que los días más difíciles, hermano, no tema, no tema. Tenga fe en Yahweh. Él conoce su necesidad. Él sabe lo que usted necesita. Y su compasión y su amor y son infinitos y son incansables. Hay una bendición que se supone que se haga todos los días, una bendición hebrea que termina diciendo Rabá emunateja, Rabá emunateja, modea ni lefaneja melejai bekayam shechesat tabi nishmati behemda, Rabá emunateja, y termina así esa bendición. Grande es tu fidelidad, Rabá emunateja, grande es tu fidelidad, Yahweh. Y esa oración, que es una oración rabínica, no es bíblica, pero es bonita y válida. Modea ni lefaneja se llama, que dice más o menos, estoy agradecido de ti, Rey vivo y eterno, por devolverme el alma o la vida con misericordia. Grande es tu fidelidad. Sería bueno que se aprendan esa bendición rabínica. Hay muchas otras bendiciones bíblicas preciosas y más que esa, pero esa es una que es muy acertada para hacerlo por la mañana. Modé anile faneja, agradecido estoy delante de ti. Melech Chai Bekayam, Rey vivo y eterno. Shehazar Tabinish Mati Behemla, por devolverme la vida, o el alma, también se puede decir, con misericordia. Grande es tu fidelidad. Esa proclamación de la grandeza de la fidelidad de Yahweh nuestro Padre es algo que nos anima, nos fortalece y nos ayuda en la prueba, en el desánimo, en lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Cualquier situación negativa. Una bendición tan sencilla como esa nos ayuda. Y en la escritura hay muchas más. Yo tengo aquí una lista que la estoy ampliando. Acá no se va a ver bien, pero de bendiciones bíblicas para que no tengamos que depender de las interminables bendiciones rabínicas que son kilométricas. Pues no, las bendiciones bíblicas que hemos seleccionado son breves y al punto. Y puedo compartir ese documento con todo el que le interese, ¿verdad? Que me escriba. Un documento sencillo de pocas páginas. Bendiciones bíblicas. ¿Ok? En vez de conceder el irreflexivo pedido de Eliyahu, quítame la vida, dijo él. ¿Cómo le mostró Yahweh que su obra aún no había terminado? Según de Reyes 19, 5 al 8 dice, se recostó Elías debajo del arbusto de retama y quedó dormido, se quedó dormido. De pronto un mensajero lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Así que comió, bebió y se acostó otra vez. El mensajero de Yahweh volvió por segunda vez y lo tocó y dijo, levántate, come, que el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Elohim. Interesante. Fíjense que, perdón, en esta lámina que he puesto acá en esa página, ilustra lo que es un mensajero de Yahweh, que primero no necesariamente se refiere a ángeles del cielo, aunque generalmente sí. La palabra malaj a menudo se refiere a mensajeros celestiales, pero no siempre. A veces también se refiere a mensajeros humanos de carne y hueso. ¿Ok? Y por lo menos, por eso es que se dibujan así, los que dibujan estas cosas sin alas. Eso de que los ángeles tienen alas, esto es un paréntesis, hermano, no tiene nada que ver con el tema. De que los ángeles tienen alas, pues sí, es una confusión de los ángeles con los querubín,
y serafín, que se describen en la escritura como con alas, pero los ángeles no se describen en la escritura como teniendo alas. De todos modos, lo que quería recalcar es que este mensajero no necesariamente era un ser celestial, aunque puede haber sido, sí, pero puede haber sido un hombre, pero que fue enviado por Yahweh para eso. Es importante que entiendan esos detallitos, hermanos. Ok. Punto siguiente. Una pregunta difícil. ¿Qué le preguntó Yahweh a Eliyahu después de haberse refugiado en una cueva? Primera Reyes 19:9 dice, le hace la pregunta. ¿Qué reprensión estaba contenida en esa pregunta? Dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra de Yahweh y le preguntó, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Gran pregunta. ¿Qué haces aquí, Eliyahu? El soberano Yahweh de los ejércitos lo mandó al arroyo de Kerit y después a la viuda de Sarepta. Luego le ordenó que volviese a Israel y se presentara ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmel. Luego lo ciñó de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Israel. Pero ¿quién lo mandó a huir al desierto? Nadie lo mandó a huir al desierto. Lo mandó su debilidad. Lo mandó su falta de fe. Lo mandó al desierto a esconderse. A su falta de confianza en Yahweh. Pero no hay que reprenderlo por eso, ¿verdad? Fíjense que Yahweh no lo reprendió. No le dijo, era hombre de poca fe, has dudado. No, no le dijo nada de eso. Simplemente le hizo una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Eliyahu? Y él, pues, contestó, ¿verdad? Pero vamos por parte. Con amargura de alma, ¿qué queja dice Eliyahu? Primera Reyes 19:10 dice, él respondió, me ha movido un celo por Yahweh, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa era la frustración de Eliyahu. En eso se basaba la depresión que estaba sufriendo en ese tiempo, ¿verdad? Por lo cual fue y se escondió en una cueva. Pienso que yo habría hecho lo mismo, porque nosotros no somos mejores que los grandes profetas de la antigüedad. Por el contrario, quizá yo hubiera hecho peor. En tiempos de apostasía del pueblo, hermanos, los verdaderos adoradores se sienten solos. Eso es una realidad. Se sienten a veces desanimados, se sienten a veces abandonados por el cielo. Y es que como yo a menudo he dicho a los hermanos, especialmente a los hermanos nuevos, que se lamentan por cosas como esta, que el camino de la verdad, hermanos, es un camino solitario. El camino de la fe es un camino solitario. Y no solamente solitario, sino estrecho. Es un camino solitario y estrecho. Eso quiere decir que son pocos los que transitan por ese camino, pero es el camino correcto. Es el camino que lleva a la vida eterna. Y eso nos recuerda las palabras del Mashiach, ¿verdad? Nuestro maestro. Porque estrecho es el camino y angosta la puerta. Y son pocos los que transitan por el camino. Pues ese es el camino a la vida, dijo él. Y por el contrario, el camino a la destrucción es ancho y la puerta amplia y muchos transitan por ella y por ese camino. Entonces, esos son principios sencillos y fáciles de entender. Entonces, fíjense que usted busque una religión cualquiera, grupos religiosos, comunidades religiosas, y son por miles y miles y en algunos casos millones de personas los que transitan por esos caminos porque son anchos, son fáciles. ¿Eh? No hay que dejar nada, no hay que esforzarse mucho, no hay que tener mucha fe, simplemente siga las tradiciones, haga los rezos que le dice y repita todas las
a los rezos esos, y ya, ellos piensan que eso basta. Pero ese es el camino ancho. Ese camino no lleva a la vida eterna, hermanos. Y no lo digo yo, se lo dijo el Mesías mismo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cómo esperaba Eliyahu que Yahweh revelaría su poder? Primera de Reyes 19, 11 y 12 lo dice, cómo se reveló finalmente la presencia divina. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Yahweh. Se le dijo el mensajero de Yahweh. Ese varón, ese hombre que se le presentó y lo reanimó, le dijo eso, sal afuera. Tenemos que escuchar ese llamado también, hermanos. Sal, ve afuera y ponte de pie en el monte. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana. Si estás deprimido, deprimida, estás desanimado, delante de Yahweh. En eso Yahweh pasaba. Hubo un grande y poderoso viento que destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahweh. Eso fue seguramente una visión. Pero Yahweh no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahweh no estaba en ese fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Ahí estaba Yahweh. Qué lindo, hermanos. Qué expresión hermosa. Que el Todopoderoso no necesariamente, a veces sí, pero no siempre, ni necesariamente se manifiesta en cosas esplendorosas, en cosas grandiosas, en hechos gloriosos, no. Es un silbo apacible, como de una brisa suave y apacible, que apenas produce un silbido suave. Ahí estaba la presencia de Yahweh en este caso, ¿no? Quiere decir que a veces en el silencio también percibimos y nos llega la presencia de Yahweh. Es más, personalmente soy de una naturaleza que así es como yo me siento bien con la presencia de Yahweh, en el silencio. No el silencio absoluto, sino en el silbo suave y apacible, en el hablar suave y bajo, no en la gritería y los espasmos que a veces son, bueno, no quiero especificar mucho, pero ustedes saben que hay gente que se goza de los alborotos y las griterías y dice, ahí está la presencia del Señor, dicen ellos. Yo prefiero sentir y ver esa presencia en el silbo suave y apacible, en la brisa suave y apacible, que también es símbolo del espíritu de santidad, del espíritu de poder de Yahweh y del espíritu de sabiduría y del espíritu de muchas cosas. Como dice la nota que tenemos ahí, los corazones no son alcanzados por la elocuencia tampoco, sino por la dulce influencia del espíritu de santidad, que obra suavemente, pero en forma segura para transformar el carácter. Eso es importante. No es el ruido y la gritería, sino la voz apacible y delicada del espíritu de Yahweh, lo que tiene poder para cambiar el corazón. No sé si ustedes han visto, como he visto yo, personas religiosas que les gusta mucho los servicios esos que dan, ¿cómo se le llama? De avivamiento, de gritería y de alboroto y toda clase de ruidos con instrumentos y con voces estentóreas gritando. Y cuando usted, no digo todos, obviamente, pero algunos de esos están vacíos. Cuando usted va y los conoce de cerca, no hay nada ahí dentro, o hay muy poco, mejor dicho, muy poco. Así que la gritería y las grandes manifestaciones no significan nada. Lo que significa es el corazón lleno del espíritu de Yahweh y la mente llena del espíritu de Yahweh y de sabiduría y las acciones a las que nos lleva el espíritu de Yahweh a actuar correctamente,
a no perjudicar a nadie, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben que requiere la Torá, la ley de Yahweh, ¿ok? Eso es mucho más significativo. Eso es mucho más valioso, mucho más valioso que las manifestaciones esas gloriosas y tremendas y ruidosas que son tan comunes en muchos grupos de la cristiandad. El comienzo de una reforma decidida, hermano, eso es lo que necesitamos nosotros, una reforma. Una reforma también es sinónimo de restauración. Perdón. ¿Qué pregunta repitió Yahweh a Eliyahu? ¿Y qué queja repitió Eliyahu a Yahweh? Discúlpenme. Y cómo le ayudó, le aseguró Yahweh a Eliyahu que los impenitentes rebeldes de Israel serían castigados. Vamos a leer primera de Reyes 19:13 y varios versos. Cuando Eliyahu lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz se dirigió a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Él respondió, me ha movido un celo por Yahweh, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Yahweh le dijo, regresa por el camino que viniste y por el desierto a Damesec o Damasco. Cuando llegues allá, unge a Yazael como rey de Aram. También unge a Yahú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge a Elisha, hijo de Shafat, de Abel Mejolá, para sucederte como profeta. Al que escape de la espada de Yazael, lo matará Yahú. Y al que escape de la espada de Yahú, lo matará Elisha. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Qué enseñanza fue esta? Estas palabras fueron para Eliyahu. Que no es verdad que él estaba solo, que no era verdad que él estaba solo, que era el único que había quedado de parte de Yahweh, eso es lo que él creía, pero no fue así. Entonces él le hizo ese drama simbólico, lo hizo realizar esas acciones que menciona ahí para que viera que él no estaba solo. ¿Ok? En realidad no estaba solo. Nosotros tampoco estamos solos, hermanos. Siempre hay alguien que nos ayuda. Siempre hay alguien que nos da la mano. Siempre hay alguien que nos anima, nos estimula al bien o a la confianza o a la fe. Y eso vale, eso vale mucho. ¿Ok? Así que en realidad no estamos solos. ¿Quién, además de otros, fue elegido para ayudar a Eliyahu a promover las reformas que había comenzado? Primera de Reyes 19 al 21 dice, cuando se fue de allí, halló a Elisha de Shafat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes delante de él y él estaba con la 12ª. Se fue corriendo tras Eliyahu y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Eliyahu le dijo, vete y vuelve, ¿qué te he dicho yo? Elisha dejó de ir tras él y tomó la yunta de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente para que comieran. Después se levantó, fue tras Eliyahu y se hizo su asistente. Ok, fíjense, es una ilustración del proceso de seguir al Mesías, dejar atrás el mundo y las responsabilidades vanas, porque no quiere decir que uno va a dejar las responsabilidades necesarias para seguir al Mesías, pero dejar las responsabilidades vanas que no son indispensables, que no son necesarias. Eso es la lección que tenemos aquí de Elisha al recibir el llamado de Eliyahu. ¿Qué paralelo se puede trazar entre la frecuente apostasía de Israel en los días de Eliyahu y la apostasía que se extiende en el mundo hoy en día? Segunda de Pedro 3:3-5. Mira lo que dice. Primeramente, dice el apóstol Kefá, Pedro,
sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas. Eso lo vemos a menudo por ahí. Quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Yahweh existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y quedó asentada en medio del agua. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de algunos burlas que hacen los, digamos, los que no son religiosos, los que no son espirituales. Muchos de ellos son impíos, perversos, y se burlan de la fe de los creyentes. El enemigo de toda verdad está obrando, hermanos, hoy día en nuestro tiempo con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Yahweh debería estar. Sin embargo, esta apostasía no es universal. No todos los habitantes del mundo son perversos. Yahweh tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal, como le dijo también Yahweh a Eliyahu. ¿Okay? Y hoy día, pues, hoy día hay de todo eso: persecución, burlas, incredulidad, refutación o nos refutan, pretenden refutar las cosas que enseñamos, basados en la palabra de Yahweh las enseñamos, pues a ellos no les interesa y refutan. ¿Eh? Y no solamente eso, según Israel, que era el pueblo de Yahweh, estaba corrompido completamente en los tiempos de Eliyahu. Había una apostasía total, idolatría de todas clases. Así está el mundo hoy también, hermanos. Quizás no de la misma manera, quizás no en adoración a Baal, pero en adoración a otras cosas, en adoración a imágenes de yeso y de madera y de piedra y de plástico, que no tienen ningún poder, y la gente le ora a eso y se postra ante ellas. En adoración al dinero, en adoración a los bienes materiales, en adoración a los automóviles, grandes automóviles, caros y baratos, como quiera que sea. Para algunos esos son ídolos, etcétera. En fiestas y en satisfacer los apetitos. Sí, en cierto modo puede llegar a ser idolatría también, ¿ok? Y eso se da hoy en día, en nuestros tiempos, por supuesto que sí. Por supuesto. Igual que en el tiempo de Eliyahu. ¿Ok? Y el punto final, el punto 5, nuestra actual responsabilidad espiritual. Cuando Eliyahu se quejó de que lo dejaron solo, ¿qué les reveló Yahweh? Primera de Reyes 19:18, haré, dice, que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Wow, qué lindo, ¿eh? Cuando creemos que estamos solos, dice Yahweh que hay 7,000 por ahí que no han doblado rodillas ante Baal, ante el Señor. Usted sabe que Baal es el Señor, ¿verdad? O sea, Baal significa el Señor, eso es lo que significa la palabra Baal. El Señor. Y hoy todo el mundo está adorando al Señor para aquí, el Señor para allá, en adoraciones vanas. Pero no todos están en eso. Dice Yahweh que hay 7,000, usa ese número como símbolo, ¿verdad? A Eliyahu le dijo, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Hoy quizás hay más. Y nos sentimos, sin embargo, a veces solos, como desamparados, cuando hay 7,000 o más, obviamente en el mundo, ¿verdad? En general, que no han doblado rodillas ante Baal. O sea, que no están en la adoración falsa, que no están en la idolatría. Y eso debería animarnos, hermanos. Eso debería animarnos a perseverar y seguir adelante en este camino de vida, que sin embargo es un camino solitario. ¿Ok? Y miren en Mateo 28, 19 y 20.
¿Cuál es nuestro deber en vista de que Yahweh tiene muchos miles que no han doblado las rodillas ante Baal y con quienes todavía lucha el espíritu de Yahweh? Vayan, dijo el Mesías, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, sumergiéndolos en mi nombre. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa estrellita, ese asterisco que está ahí después de la palabra siempre en ese título, en ese documento, es para llamar la atención a que esa es la traducción más antigua de ese verso. Cuando los escritores griegos del siglo II y III citaron ese pasaje de Mateo 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, cuando lo citaron en sus escritos, lo citaron así. No tenía esa parte de decir, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no estaba en los manuscritos antiguos del siglo II y del siglo II y III. Decía así, sumergiéndolos en mi nombre. Y eso está en consonancia con la práctica de los apóstoles, que después, cada vez que se menciona en lo que llaman el Nuevo Testamento, que alguien fue bautizado, ¿verdad? O que lo sumergieron, dice que lo hicieron en el nombre de Yahoshua el Mashiach. No dice nada de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni una sola vez. En los escritos apostólicos se menciona que a alguien lo sumergieron o lo bautizaron, si lo quieren en griego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que le mandó al Mashiach, a sus discípulos, fue esto, que dice, bautícenlo o sumérjanlos en mi nombre. Hablando, obvio, el Mashiach, ¿verdad? Así que en todos los países, hermanos, hay quienes no han doblado rodillas ante Baal. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y cuando la densa oscuridad cubra los pueblos. Estos santos brillarán como estrellas. Yahweh tiene en reserva una hueste de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su Torá y el poder transformador que tiene la fe en su Mashiach Yahoshua, y el poder transformador que tiene también la fe en el nombre de Yahweh. Hay muchos, hay muchos. Así que vamos a consolarnos en ese pensamiento, ¿verdad? Que aunque el camino es solitario, lo hemos dicho muchas veces, en verdad es solitario en el sentido de que no son millones los que entran por ahí, pero sí hay unos cuantos. Hay más de lo que nos imaginamos, más de lo que sabemos, porque con nuestra mente finita e imperfecta, no podemos calcular, ni saber, ni entender cuántos verdaderos adoradores hay en este mundo. ¿Ok? Porque hay muchos. Lo que pasa es que la gente ha hecho clasificaciones en términos de nombres de iglesias. La iglesia tal, la otra iglesia más cual, y esta, por nombres de iglesias. No, así no es que el cielo clasifica a los verdaderos adoradores. ¿Eh? Hay mucho más que decir, pero vamos a dejarlo ahí. Ya hemos hablado de esto otras veces. Los verdaderos adoradores están dispersos en todo el mundo, en todas las iglesias, grupos religiosos, comunidades o como se llamen. Hay verdaderos adoradores que no han doblado sus rodillas ante Baal. Quizás están en ignorancia de muchas verdades que nosotros hemos conocido. Ok, pero eso no quiere decir que no sean verdaderos adoradores, porque Yahweh es el que conoce el corazón de cada individuo y sabe quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos adoradores. Eso lo sabe Él, no nosotros. Por eso es que no podemos nosotros juzgar, como a veces dice la gente, esa gente se va a perder. Otros dicen, esos van para el infierno. ¿Quién nos ha nombrado a nosotros jueces? Nadie nos ha nombrado jueces. Algún día seremos jueces en el reino del Mesías, pero no ahora. No se adelanten, no juzguen todavía porque no nos ha llegado el turno de ser jueces. ¿Ok? Conformémonos y contentémonos con lo que tenemos hasta ahora, la promesa de nuestro Padre Celestial Yahweh,
que promete reconfortarnos, alentarnos, animarnos cuando estemos en desánimo. Y como quien dice, a veces hasta empujarnos un poco, ¿verdad? Para que nos movamos, para que actuemos y no nos quedemos en el suelo caídos, sino que nos levantemos y prosigamos en esta preciosa carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Bueno, pues con esto, hermanos, termino mi tema de hoy. Hasta la próxima. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.